Buenos días de nuevo. Bienvenidos a la segunda ponencia del ciclo de conferencias ElectroWIZ, séptima edición. Hoy la ponencia consta de integración de sistemas 4.0. Hablamos a veces del 2, del 3, ahora estamos en el 4.0. Tu vida conectada. Vamos tomando ya inercia y a adquirir más velocidad. Nos van a ayudar hoy estos dos jóvenes empresarios de Burgos, Jorge Saiz Fernández y Diego Andrade Pérez. Diego Andrade Pérez es titulado en FP Administrativo Informática de Gestión. Su pasión por la informática y la tecnología les ha llevado a desarrollar su actividad empresarial ya desde joven en Burgos y Miranda de Ebro. Durante más de 15 años, empresario en el sector de la informática y a su vez en empresas de gestión y organización de eventos y espectáculos, siendo responsable de proyectos audiovisuales a nivel nacional y trabajando con los mejores profesionales del sector. Su tesón le lleva a no darse por vencido en ningún momento, dando soluciones a problemas y situaciones complicadas. Jorge Saiz Fernández, ingeniero superior en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde sus inicios laborales ha trabajado en empresas fundamentalmente del sector de las TICs, de ámbito público y privado, así como departamentos de I+D, en empresas multinacionales. Con un perfil principalmente técnico, siempre ha buscado la forma de incorporar las nuevas tecnologías a los distintos trabajos desempeñados que le permitan facilitar la gestión de la información y de las tareas cotidianas. Finalmente, ambos afanes emprendedores les llevaron a fundar en el 2012 la empresa que están ahora mismo, que se llama Sancote, una empresa de integración de servicios y tecnologías que intenta ser pioneros y profetas en su tierra, en lo que a las nuevas tecnologías se refiere. El lema que tienen ellos es soluciones 360 grados, muy de hoy en día. Sin más que decir, paso la palabra a Jorge para que comience con nuestra ponencia. Gracias. Buenos días, gracias a todos por asistir, por permitirnos robaros vuestro tiempo en el rato que estemos aquí. Vamos a intentar que la presentación sea algo dinámica, enseñaros un par de soluciones muy interesantes y bueno, si veis que nos alargamos demasiado, pues empecéis a toser esas cosas y ya nos daremos aludido. La idea es que os hemos traído aquí unos ejemplos de unos equipos y dispositivos de los cuales vamos a hablar hoy. Y bueno, pues os invitamos a que después de la presentación os acerquéis para poder verlos, incluso que os podamos enseñar las interfaces, a que nos hagáis las preguntas. Evidentemente habrá una sesión de riesgos y preguntas después, pero bueno, que si queréis algo más personalizado, que aquí nos tenéis, que realmente de lo que se trata es de que vosotros pues, os guste lo que vais a ver y que si os interesa, pues que nos lo hagáis saber. Bueno, al final Sancote, cuando creamos la empresa, pues al final somos un par de personas con muchas inquietudes, con conocimientos en distintas áreas. Entonces al final se nos planteaba ante nosotros una perspectiva pues, desde que estamos frente a un mundo globalizado en el cual hay muchísimos tipos de dispositivos, tecnologías, y a la vez hay, por otra parte, pues un mercado de gente que tiene necesidades, tiene problemas a los cuales hay que darle solución. ¿Vale? Entonces, la necesidad de que haya personas polivalentes, con conocimientos multidisciplinares en distintas tecnologías, pues al final es lo que te permite plantear un proyecto y dar siempre la mejor solución posible. Que muchas veces siempre puedes ir a lo fácil de buscar una marca que te dé la solución y ya está, o puedes ir más allá y buscar soluciones abiertas e intentar desarrollar ideas propias y proyectos propios que luego se puedan continuar y que den pie pues, o a poder desarrollar vuestra propia empresa o a poder desarrollar vuestros propios productos o servicios. ¿Vale? Entonces, pues, hoy en día estamos en un mundo en el cual tenemos muchas piezas que nosotros mismos tenemos la oportunidad de ir colocándolas en la posición que nosotros queramos para definir la solución más idónea en cada momento. En el escenario actual en el que nos encontramos, cuando hablamos de integración, pues
pues al final nos planteamos la integración como pues, bueno, algo que puede abarcar muchas áreas. Una integración puede ser una integración de sistemas, de servicios, de información, de dispositivos, hardware, software. Al final tenemos ejemplos prácticos como pueden ser, por ejemplo, los smartphones, que al final, si os dais cuenta, pues hace 10 años no eran más que unos teléfonos que solo servían para hablar. Hoy en día un smartphone integra pues, tecnologías de posicionamiento, de publicación multimedia, de cámaras fotográficas, vídeos, etcétera. Con lo cual, pues ahí estamos viendo un claro ejemplo de cómo se pueden integrar distintas tecnologías en un solo dispositivo y sobre ese dispositivo pues, desarrollar aplicaciones que permitan realizar distintas funciones. También nos encontramos pues, con pues ahora lo que nos viene, pues el tema de la ropa inteligente, de los dispositivos con sensores biométricos que nos permiten tomar datos en tiempo real, publicarlos en la nube, gestionar esa información. Pues al final parece que esa integración de dispositivos, de sensores, de programas es lo que, digamos, abre ante nosotros una perspectiva de desarrollo muy amplia. Evidentemente, esta integración, si ha tenido sentido hasta ahora, es porque siempre nos hemos encontrado que ha habido empresas, organismos, alianzas que han buscado sinergias entre ellos para poder integrar sus dispositivos y que no sean solo monomarcas o tecnologías propietarias, ¿vale? Porque si no, al final nosotros hemos encontrado que cada fabricante hubiese tenido su propio desarrollo y si no lo puedes integrar con otros fabricantes o con otros dispositivos, pues quizás o hubiese sido un monopolio, un oligopolio o no hubiesen llegado a ningún lado, con lo cual estamos viendo que esas alianzas, esas sinergias es lo que está permitiendo a muchas empresas desarrollar productos de distintas áreas que luego se pueden incluir en otras plataformas más grandes, en otros sistemas más completos. Ahora está en auge el concepto de que todo esté conectado a Internet, el Internet de las cosas, de que todo se pueda publicar al momento, pues es un poco lo que nos estamos encontrando pues, con este tipo de alianzas y de desarrolladores de estándares como dice GTT. Y luego, pues bueno, sin olvidar a los grandes organismos de estandarización como pueden ser IEQ, ¿vale? Que al final son los que acaban un poco poniendo orden en toda la gran y muchas grandes empresas a la hora de desarrollar un estándar que permita pues, desarrollar soluciones a todo el mundo en igualdad de condiciones. También es verdad que cuando hablábamos del tema de integración, parece que hace unos años el concepto de integración solo estaba, digamos, abierto a empresas grandes, como podía ser T-System, Accenture, ¿sabes? Que al final lo que hacían era integrar grandes plataformas y grandes sistemas pues, para poder compartir información. Pues lo que sé, yo me acuerdo de cuando trabajaba en un operador tipo Movistar, pues que al final tenías muchos fabricantes multimarca, Nortel, Marconi, etcétera. Entonces al final está muy bien que cada fabricante desarrolle sus productos, pero luego tiene que haber una integración en una plataforma de gestión, en una plataforma de facturación, ¿vale? Para que todo eso fluya y se pueda hacer un negocio sobre ello. Pero hoy en día es cuando nos encontramos que, gracias a lo que comentaba anteriormente de la estandarización, de los códigos abiertos, del software libre, pues nos están dando pie a gente como nosotros, que somos muy pequeños, que somos empresas casi que somos al lado de estas grandes empresas, somos un grano de arena, pues a poder plantear nuestras ideas, a desarrollar nuestros productos o plantear soluciones. Con lo cual yo creo que para vosotros es un aliciente el poder pensar que hoy en día vosotros podéis dar soluciones a cualquier problema o casi cualquier problema sin que penséis que estáis por debajo de cualquier otro organismo mucho más grande, con lo cual depende un poco de vosotros, pues vuestra iniciativa, vuestra formación, el poder alcanzar esos objetivos y plantear esas soluciones. Nosotros la verdad que llevamos 3 años funcionando, nos vendemos con una consultoría tecnológica y sí que es verdad que durante los primeros años parecía que cada vez que se nos planteaba un proyecto teníamos que volver a empezar con formación, a aprender, a contactar con proveedores, con lo cual, pues hombre, al final es muy interesante porque no dejas de estar aprendiendo cosas y sí que ya con el tiempo pues ya vas un poco seleccionando y te vas dando cuenta de lo que realmente te puede servir, funciona, pues eso es un poco nuestro día a día.
Y bueno, realmente, por ejemplo, es como el caso práctico del tema de la videovigilancia, que hace unos años parece que simplemente bastaba con tener un grabador y unas cámaras, pero ahora si tienes unas cámaras y no tienes conectado a internet, ya no sirve de nada, con lo cual eso para vosotros implica que tenéis que tener conocimiento en distintas áreas, ¿no? Con lo cual pues os animo a que os forméis, que sigáis formando y que no dejéis de, fuera de vuestro ámbito escolar, pues de seguir intentando aprender cosas, porque muchas veces lo que para vosotros puede ser una afición se puede convertir en una oportunidad de negocio con una pequeña empresa. Y sin más dilación, voy a hablar, mi parte, la presentación la vamos a enfocar basada en dos productos, uno que se llama, basado en una empresa que se llama Synology, y que es una empresa de Taiwán, y también en la segunda parte mi compañero Diego va a hablar de otra empresa que es austriaca, que es Boxon, ¿vale? La primera parte, puesto que yo soy más de telecos, la voy a enfocar más al mundo de las TIC, y él os lo va a enfocar más en el mundo de la automatización y de la domótica. Con lo cual yo no me voy a enrollar mucho porque entiendo que lo más atractivo es su parte, ¿vale? Al final, ¿de qué se trata? De dar soluciones. Está muy bien de que tengamos el mejor producto, la mejor, no sé, cómo decirlo. Si al final no nos soluciona algo, no nos proporciona un valor añadido, no nos ayuda a que nuestra empresa sea algo más eficiente o que nuestro día a día sea mucho más fácil de gestionar. Con lo cual, os voy a plantear un caso práctico de, por ejemplo, cómo en una empresa mediana, pequeña, grande, pues al final se compone de distintos tipos de aplicaciones y servicios que sin ellos pues, una empresa no podría funcionar en su día a día, como puede ser pues, desde tener una página web, de tener un servidor de correo, de tener un sistema de videovigilancia, de tener un sistema de almacenamiento de información, de tener seguridad de esa información a nivel de acceso remoto, de tener un firewall, de tener unas VPNs, etc. ¿Vale? Al final te pones a mirar toda esta lista de necesidades y dices, bueno, si le pongo precio a cada una de estas cosas, empiezas a sumar y parece que cuando empiezas cuando vas a plantear el mantenimiento o la gestión de una empresa, pues la cuenta se hace enorme y dices, esto pues, en muchos casos parece inviable para mucha gente, que a lo mejor tiene las mismas necesidades, pero no tiene los recursos para optar a ellos. Entonces, bueno, pues empiezas a buscar soluciones del tipo más abiertas o gratuitas o más económicas, o soluciones en la nube que son mucho más accesibles, poder optar, por ejemplo, a nivel de telefonía en una centralita virtual, que parece que te ahorra el coste de tener el hardware, de utilizar servidores con publicidad para ahorrarte el tema de la página web. Pues bueno, al final, en el tema de la integración de servicios en su propio dispositivo, creando un sistema operativo, digamos, basado en código abierto, pero sobre él desarrollando algo que llaman DSM, que es el Disk Station Manager. Luego desarrollaron sobre esa plataforma su propio sistema de grabación de cámaras de videovigilancia a nivel IP, y van incorporando cosas que ahora os voy a explicar que realmente hacen muy atractivo este tipo de soluciones. Al final, lo que nació siendo un dispositivo de almacenamiento se ha convertido en un aparato que nos puede pues, solventar la papeleta y de una forma relativamente económica darle una solución al cliente global. También, evidentemente, como todo lo que hemos comentado ahora, si no tienes una aplicación móvil o no estás conectado a internet, parece que ya no estás a la altura de los tiempos, con lo cual, evidentemente, una de las ventajas que te ofrece este tipo de soluciones es el poder tener movilidad. Al final, cuando estás trabajando en una empresa, lo que necesitas es poder tener acceso a tu información de cualquier sitio, incluso en un momento dado, si te quieres mover de un sitio a otro, porque inicialmente has empezado un ruido de empresas y acabas yendo a tu propia oficina, pues al final lo que antes era bien borroso a nivel de portabilidad de telefonía, a nivel de mover datos, de acceder a la información, pues se hace de forma muy sencilla, porque digamos que moviendo ya el dispositivo estás moviendo ya, digamos, toda la empresa. Y bueno, yo creo que una de las ventajas que ofrece este tipo de soluciones respecto a sus competidores es que permiten la instalación de aplicaciones de terceros en su propia plataforma. Cuando hablo de aplicaciones de terceros, entonces ya os hablo de lo que os comentaba anteriormente,
que aunque tengamos simplemente un servidor de ficheros, lo que nos está dando son soluciones pues, para la gestión de la seguridad de la información, nos permite crear VPN, nos permite crear nuestro propio firewall, nos permite tener software de gestión para hacer facturación, nos permite tener software para gestionar la gestión comercial con nuestros clientes, nos permite tener nuestra propia wiki, nuestra intranet. Al final ya no solo es un disco duro conectado a la red, es algo más. Y esto es gracias a que este tipo de empresas apuestan por abrir su código y por permitir que otras aplicaciones de terceros de otras empresas puedan desarrollar sus aplicaciones sobre ellos y ejecutarlas. Con lo cual, hoy en día, con un aparato de estos, digamos que podemos montar nuestra empresa en un clic. O sea, es algo que hace unos años parecía impensable. Una de las cosas que realmente creo que os puede resultar interesante es el propio desarrollo que ha hecho Synology de un entorno de visualización y grabación de cámaras IP, con lo cual ya dices, bueno, esto no es nuevo. Lo que sí que es nuevo es que este tipo de empresas permitan pues, incorporar cientos de modelos de fabricantes de cámaras IP en su propio dispositivo, con lo cual estás independizándote un poco de lo que es el fabricante de NVRs o de grabadores de vigilancia. Y luego a nivel de funcionalidad, pues es igual que cualquier otro dispositivo de grabación, te permite acceder a través del móvil, acceder a grabaciones del pasado, todo lo que podáis pensar que se puede hacer, incluso crear reglas de control de acceso, etc. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho de este tipo de dispositivos es que incorpora la posibilidad de tener tu propia centralita Asterix, que me imagino que os suena porque hacéis prácticas de esta tecnología. A la hora de tener tu propia centralita, ya no vale con tener una línea de teléfono, sino que hoy en día pues, es muy importante pues, poder atender a todas las llamadas si sois más de una persona. O, cuando digo a vosotros, bueno, os lo planteo como por ejemplo un despacho, una oficina, una empresa que al final con este tipo de soluciones de voz IP les puedes dar una solución muy económica a la hora de, por ejemplo, poder tener varias llamadas simultáneas. Antes o pasabas por una RDSI o si no, no había tutía de tener varias llamadas simultáneas. Entonces, bueno, en este tipo de centralitas puedes hacer lo mismo que cualquier centralita profesional a nivel de grupos de llamadas, de locuciones, de si quiere hablar con Pepito Pulse 1, de definir horarios, de grabar mensajes en buzones, de que te lo mande al correo electrónico, o sea, todo lo que se os pueda ocurrir lo tenéis aquí al alcance de un clic. Y hay empresas que solo se dedican al tema de telefonía, con lo cual estamos diciendo que es una pequeña parte de este dispositivo da pie a que otras empresas simplemente se dediquen a ese mercado. Y por último también algo que es muy importante, que es la gestión de la información, que creo que es algo que hay todavía mucho por recorrer, que al final, tanto a nivel doméstico como a nivel comercial, todos en un momento dado nos hemos llevado un susto de que hemos perdido la información, últimamente con el CryptLocker, con un virus de estos que nos secuestran la información, pues al final con soluciones de este tipo que nos permiten crear nuestra propia nube privada, de tener varias copias distribuidas en otros sistemas de cloud, de almacenamiento tipo cloud, tener varios equipos que están automáticamente desde el momento que haces un cambio sincronizando la información a cualquier otro lugar. Últimamente nos hemos encontrado mucho el caso de empresas, pequeñas empresas, su sistema de almacenamiento en su oficina y que a mayores se les instalamos otro dispositivo paralelo, por ejemplo, en su casa, porque al final dice, vale, yo tengo mi dispositivo con 2 discos, ¿qué pasa si algún día me lo roban o se me quema o se destruye? Vale, pues al final tener otra segunda solución en paralelo es lo que te da ese nivel de seguridad, de accesibilidad a la información. También nos permite compartir la información con nuestros clientes. Bueno, cuando hablo de clientes quizás me estoy enfocando mucho al tema comercial, pero también en el ámbito doméstico nos encontramos con familias que el padre, la madre y los hijos tienen su Synology, cada uno tiene su estación de su photostation para poder gestionar sus fotografías, el padre sí puede investigar lo que hace el hijo, etcétera, etcétera. Pues aquí, en ese sentido, no penséis solo como una solución comercial, sino que también tiene muchos ámbitos en el tema doméstico donde eso os pueda ocurrir.
yo a partir de ahora le doy la palabra a mi compañero Diego. Os invito igualmente, como he comentado antes, a que si queréis ver un poco más en detalle este dispositivo, aquí tenemos traído uno para enseñaros un poco su panel de gestión, sus opciones, sus aplicaciones y que bueno, cualquier... Sí. Hola, pues buenos días a todos. Mi nombre es Diego, socio de Jorge Valey, y entre los dos, antes cuando él os comentaba del tema de ahora que estáis formándoos y el día de mañana tendréis que salir al mercado laboral, seguramente que bueno, hay gente aquí que ha hecho prácticas con nosotros y ve que somos una pyme con, pues bueno, yo creo que con iniciativa sobre todo y con la manera de que yo igual planteo nuestro futuro de empresa y negocio haciendo cosas en las cuales cada día me siento más identificado aprendiendo, incluso tratarlo como un hobby, ¿no? Que yo todo lo que hago la verdad que me apasiona, entonces al final creo que también eso transmite una sensación al cliente final, en caso de nuestros clientes, que creo que es buena para seguir vendiendo, ¿vale? Jorge os ha comentado una solución que utilizamos habitualmente y que estamos muy familiarizados con ella. Yo tengo una en casa, tenemos en la oficina, a nuestros clientes se lo instalamos. ¿Por qué? Porque al final, al ser una empresa que queremos dar una solución global, un 360, que es lo que vendemos, siempre cuando te transmite algún cliente tienes que tener la cabeza muy activa de cara a cómo darle esa solución, ¿vale? Y en cuanto a nosotros hacemos mucho instalaciones tanto informáticas de redes como luego también automatización y audiovisuales y demás. Entonces, en todo lo que pueda ser nuestra empresa tenemos diferentes soluciones. Synology sin duda es una de ellas. Yo en casa con las niñas tengo todas las películas tal, en empresas hacemos backup, que tengáis en cuenta y que si no lo conocéis os aconsejo que le deis caña a este tema que está muy interesante. Y yo te los traigo, pues bueno, haciendo diferentes proyectos en lo que llevamos de empresa y de las empresas que hemos estado antes, siempre se me surgía la duda de cómo poder controlar todo. Y cuando digo todo, dices, este tío, ¿qué quiere controlar, no? Pues hemos tocado Arduino, hemos hecho cosas que al final, yo siempre digo que no son más que unos gadgets en los cuales tú tienes un control de temperatura o tienes un control de varias cosas, pero yo buscaba algo, hemos siempre intentado buscar algo para decir quiero integrar todo, ¿no? Loxone, que es la marca de lo que yo os voy a hablar, tiene un cerebro que luego os hablaré de él, ¿vale? Pero lo han creado dos personas que lo crearon en 2009, dos austríacos, que se llaman Thomas Moser y Martin Oller, ¿vale? Que hablando con el distribuidor nos decían que, como os comento yo, ya han hecho otros 3 proyectos de empresas y esta es la empresa que es su pasión, ¿vale? Me hablaban de que tenían opciones de haber sido absorbidos por grandes multinacionales como puede ser Schneider o como pueden ser otras empresas de automatismos o de domótica, y ellos dicen que no, que siguen con su proyecto y cada vez con una idea global de que a ti te van a dar un hardware que ellos desarrollan con un software abierto para que tú implementes todas las cosas que hay en el mercado, como os voy a explicar, ¿vale? Loxone como tal tiene ahora mismo funcionando más de 60.000 unidades del server, ¿vale? De lo que podría ser una domótica. Con un server puedes hacer una domótica de una vivienda, de una empresa, de varias opciones. Tiene 60.000 y está ya presente en 93 países, o sea que realmente estamos hablando ya de un producto que no es relativamente joven, porque empezaron en 2009, ¿vale? Pero la trayectoria que tiene es muy grande y tiene un potencial muy grande, ¿vale? En cuanto al desarrollo, yo siempre comento que al final cuando buscas algo que no se te quede corto, ¿no? Y también que la marca siga haciendo cosas. Empezaron con una aplicación web solamente, luego ya han hecho aplicación móvil para Android, para iOS, hacen actualizaciones continuamente del firmware, lo que te conlleva en hacer cosas más rápidas o que puedas implementar nuevas funciones, ¿vale? Y luego la compatibilidad, están siempre sacando nuevos módulos para incorporar dispositivos o otras marcas, ¿vale? Entonces yo lo veo muy interesante de cara a esto, que no solamente puede ser una empresa que te dediques a la integración de 360 y quieras integrar todo, o puede ser una empresa que te dediques a la climatización y esto sea tu cerebro para climatizar y para hacer solo proyectos de climatización, ¿vale?
En cuanto al tema de proyectos que nosotros nos surgen y que yo venía aquí por poneros algún ejemplo que me ha pasado y que la gente lo tiene en el blog, ¿no? Es ver cómo dar solución a un colegio como este, que a mí se me ocurre estudiar una factura de la eficiencia energética en cuanto al consumo de calefacción que hablábamos antes y ver cómo se puede mejorar con un sistema de Loxón, ¿vale? O una vivienda que yo ahora mismo, hace poco he adquirido una casa y me he hecho todo el proyecto con Loxón. Entonces, al final, yo en cuanto voy a este sistema es que vamos a ahorrar, vamos a tener ahora una eficiencia tanto energética como tal, y luego vamos a tener un confort o una vida que luego os explicaré, lo que seguir viendo, que yo creo que es muy interesante, ¿vale? Por seguir y hablaros ya un poquito técnicamente de lo que es el aparato, lo que son estos, yo le llamo el cerebro, es el mini server, ¿vale? Que hay dos versiones, tienes la versión de carril y luego tienes una versión para ponerla más aérea, ¿vale? En la cual tiene, pues bueno, tiene una entrada de corriente, tienes aquí una conexión para un módulo CANX, para diferentes domóticas del mercado que tienen CANX, que tú desde aquí las podrías incorporar también por si llegas a una instalación que ya tiene CANX, ¿vale? Y luego tienes tus entradas analógicas digitales y luego tienes unas salidas de RL para actuar con esas entradas, ¿vale? Esto es el cerebro, sobre esto con el cable Ethernet, y cuando hablaba antes Jorge de ser multidisciplinar, aquí es donde entra ya un poco el empezar a tener conocimientos de todo un poco. Este aparato está claro que le vamos a tener que dar una IP en la red, está claro que si queremos acceder a él vamos a tener que saber configurar un DIN DNS, está claro que si toda la programación que tengo la puedo variar desde fuera, voy a tener que abrir unos puertos y unos protocolos en mi seguridad privada en casa en cuanto al router, bueno, pues cosas que a mí me parecen interesantes y que muchas de ellas seguro que vosotros en el día a día las utilizáis, ¿vale? Para abrir, poderte conectar con el emule y descargar en el puerto, pues todas esas cosas que no voy a entrar, pero que sepáis que al final hay que tener varios conocimientos, ¿no? Las conexiones que te permite un sistema como Loxón, tienes los dos servers que os he comentado, la opción de carril, y luego tienes todas las extensiones y módulos para realmente hacer esto, lo que he dicho, muy versátil, muy funcional con todo lo que hay en el mercado, ¿vale? Comentaros que tenemos una extensión para mejorar lo que viene ya en el server, luego tenemos un dimmer que con este vamos a controlar la iluminación, vamos a poder apagar y encender cosas y regular la luminosidad. También unas salidas de relés, una ampliación a 16 relés para bajar persianas, para actuar sobre motores, para hacer lo que queramos. Luego tienen también varios módulos. Con el módulo AI tienes diferentes opciones para poner cosas en inalámbrico si no podemos llegar a cablear toda una instalación nueva, ¿vale? Y luego tenemos DMX, con el cual vamos a programar todo el tema de iluminación, ¿vale? Que nosotros en iluminación hacemos muchos proyectos y con esto nos da una versatilidad muy grande. Ocean, que también tiene una comunicación entre ellos para otros sistemas, ¿vale? OneWire, que es un protocolo de comunicación estándar que tú puedes tener diferentes sensores en una red cableada en paralelo y llevan un chip y solamente comunicándoles entre ellos vas a poder configurar todos. Luego os pondré un ejemplo práctico. Luego módulo IR, ¿vale? También en una vivienda que puedes tener, hoy en día podemos tener 5 aparatos, Plus, la tele, un proyector, el equipo de Home Cinema, que todos tienen módulo de infrarrojos. Al final te juntas con 6 mandos. Con esta domótica podríamos hacer un mando global de decir apágame todo o hazme todo, ¿vale? Con el módulo IR. Luego el Modbus, que esto es muy interesante en cuanto al ahorro energético, es una comunicación estándar también para leer contadores. Lo que está utilizando hoy en día Iberdrola para leerte el contador automáticamente podría ser una opción como el Modbus, pero yo lo voy a utilizar para otras cosas que luego os explicaré, ¿vale? Protocolos RS2 y 485 que realmente nos hacen que proyectores como el que estamos funcionando ahora mismo, seguramente que tiene un puerto RS232 y yo con una escena le podría encender, tener una configuración del proyector con la pantalla aquí abajo, otra arriba, todo configurado directamente desde la domótica, y luego lo vamos a ejecutar desde un pulsador o lo vamos a ejecutar desde el móvil, ¿vale? Muy interesante y, como veis, muy versátil. Todo esto luego hay módulos de configuración, que esto aquí la verdad que tiene muy buena resolución, pero es el aparato. ¿Qué vamos a hacer con todos los módulos anteriores para actuar con ellos?
¿qué vamos a poder hacer en una empresa, en una casa, en un colegio como este? Pues vamos a poder instalar sensores de temperatura, sensores de gas, de humos, sensores de humedad. Podemos hacer un control de acceso con unas llaves, que estas llaves van codificadas. Podemos tener unos pulsadores con 5 botones y cada pulsador hacer que haga una cosa. Podemos tener carga de vehículos eléctricos y controlar cuánto está consumiendo y tener diferentes tipos de energía, ¿vale? Entonces, yo con todo esto, lo bueno que veo es que al final a mí Loxon sí que me vende un detector o un sensor de temperatura, pero yo, por ejemplo, he integrado sensores de temperatura de cualquier otra marca, ¿vale? Que sea por protocolo OneWire o que sea por otro protocolo que me lo admite esta domótica. Entonces, cuando hablo de algo abierto, es decir, vale, yo me he comprado un Loxon, pero luego no tengo ningún sensor de ellos. Yo utilizo unos sensores que tienen cualquier protocolo de comunicación que os he comentado antes, ¿vale? Gestión de la eficiencia energética. Esto tiene una cosa, además ahora recientemente todos habéis escuchado las noticias, el tema del cambio climático, la reunión que ha habido en París para mejorar todo esto en cuanto a las emisiones que hace hoy en día una empresa y los países que más contaminan y tal. Yo con esto, y uno de lo que estamos ahora desarrollando de proyecto en Sancotec es ver cómo vendemos esto, porque el futuro está aquí, ¿vale? Y aparte de que las empresas está claro que emiten mucho más de lo que podemos emitir nosotros en una casa, pero realmente en una casa o en una empresa podemos hacer un ahorro de energía si configuramos un Loxon y le metemos las opciones para hacerlo, ¿vale? El ejemplo que hay aquí, es decir, si yo pongo una placa fotovoltaica a mi conexión eléctrica que tengo en casa, lo paso por el mini server, tengo un lector de Modbus que me está diciendo cuánta energía estoy consumiendo en mis aparatos y cuánta energía estoy produciendo yo con mi energía fotovoltaica, ¿vale? Lo que puedo decidir es decir, si yo necesito 10 kilovatios para funcionar o 2 y aquí estoy produciendo 1,9 de una energía renovable, ya sea una placa, ya sea geotérmica o lo que sea, ¿vale? Lo que voy a hacer es pasar la energía que va a mi casa de mi energía renovable y no depender de la energía eléctrica para ahorrar consumo, para también en cuanto al cambio climático no tener que producir electricidad y poder gestionarlo, ¿vale? Todo esto también, Loxon lo que tiene bueno es que aprende, ¿vale? Aprende y tiene unas ¿vale? De clima, como puede ser la aplicación que tenemos todos en el móvil del tiempo, ¿vale? Que a ti te va a decir qué tiempo hace mañana y todos hoy en día casi la miramos para ver si nos abrigamos o si no, ¿no? Pues al final, una domótica o qué podemos hacer con Loxon, es decir, yo le digo las coordenadas que tengo de este colegio o le digo las coordenadas que tengo de una vivienda, con lo cual él va a saber la ubicación, ¿vale? Y con los puntos cardinales va a saber dónde está este tal para saber cuándo sale el sol, por dónde sale el sol y por dónde lo hace. Entonces, la vuelta que le puede dar a todo esto, que por eso te os digo que es muy abierto, es que tú puedas decir, si tengo un riego automático en el jardín que se riega todos los días a las 8 o cada 3 días a las 8, yo puedo poner un sensor de humedad en el jardín y él sabe que dentro de 2 días va a llover y hoy tiene una temperatura idónea y mañana no va a hacer excesivo calor. Lo que te va a hacer la domótica es no regarte y esperar a que llueva, porque hay un 90% de probabilidades que llueva. Entonces, él lo que hace es decir, aguanto y no gasto agua, ¿vale? Entonces, al final estamos teniendo también un ahorro eléctrico, un ahorro en cuanto al agua. Y luego la climatización, que os explicaré, ¿vale? La gestión de la climatización, bueno, esto os he hecho un ejemplo también de una carga de un vehículo eléctrico, ¿no? En su día le daba mucha caña al vehículo eléctrico, yo no sé por dónde tirará, pero sí que es cierto que si el día de mañana puedes tener un utilitario para moverte por la ciudad que vaya con la red eléctrica, la mejor manera es una placa y que no tengamos ningún consumo, ¿vale? Lo del tema de la eficiencia también que os comentaba del sol, es que tú al final, yo por ejemplo en mi casa, ¿vale? Os pongo un ejemplo real, yo tengo Loxon configurado de tal manera que yo tengo una temperatura de confort cuando estoy en casa y una temperatura de confort cuando no estoy en casa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo si estoy en casa quiero 21 grados y si estoy fuera de casa no me preocupa que baje hasta 16 grados. Entonces, él lo que hace
estos días de frío, él dice, vale, si tú ahora mismo en casa tienes 21 grados, que son las 8 de la mañana, y fuera hace -2 o -3, lo que voy a hacer es, cuando tú te marchas y pones la alarma o pones el código que sabes que yo ya no estoy en casa, él lo que hace es directamente me baja las persianas para intentar que entre el menor frío posible a mi vivienda, ¿vale? Luego yo le programo de una manera que le digo, oye, si baja de 16, si no hay más remedio, enciéndeme la calefacción. Pero si tú estás en 18 y te está dando el sol en todas las persianas, es lo que está haciendo, automáticamente me sube las persianas y está caldeando la casa con el sol que me entra, ¿vale? No gasto calefacción, voy a intentar seguir teniendo una temperatura confort idónea sin tener ningún gasto, ¿vale? Es muy interesante. Luego tienes control de la calefacción, también es muy interesante para viviendas, por ejemplo, chalés, o incluso una casa como la mía que tiene 4 habitaciones, en las cuales yo tengo un sensor de temperatura en cada habitación, ¿vale? Entonces en todo momento sé qué temperatura tengo en mi habitación. Y al final aquí os he traído también una electroválvula o cosas que se pueden instalar que son muy interesantes. Tú en las electroválvulas, ¿qué es lo que yo le puedo decir? Decirle, imagínate que es algo que no tengo programado y de repente he salido ya a cenar y tengo la casa pues en la temperatura de confort que le he dicho que puede estar la casa y se me está quedando la casa en 18 grados y yo quiero llegar a dormir y quiero tener 21, pero 21 solo en mi habitación. Entonces al final tú lo que puedes hacer es desde la aplicación móvil le dices caliéntame esta habitación solo a 21 grados. Como tengo un sensor de temperatura en la habitación y tengo electroválvulas en las demás calefacciones, es lo que hace, me activa las electroválvulas, no deja pasar al circuito no más que a una habitación. Cuando llega a la temperatura de esa habitación, lo que va a hacer es terminar de gastarte un consumo de haberte calentado toda la casa si solamente querías esa habitación, ¿vale? En cuanto a la climatización, esto es lo que os he explicado de las diferentes temperaturas que podemos tener configuradas, un calendario por cada temperatura o por cada instancia, perdón, y luego las diferentes opciones de instalar electroválvulas con suelo radiante, al final luego hablaré un poco de un proyecto de instalación, ¿vale? Que hay que estudiar muchas cosas, pero realmente es lo que hay que tener en cuenta. Importante en cuanto a esto y en cuanto a lo que os decía que es muy actualizable, pues bueno, lleva tiempo las calderas de peles y llevan tiempo las chimeneas, pero no hace tanto se ha sacado un sistema que es el Froli, no es una marca que ha sacado su sistema de poder decirte con calderas de peles o con calderas de madera cómo calientan o qué eficiencia energética te están sacando. Entonces ya hay un módulo de Froli que lo que te hace es decir, te voy a encender la caldera ahora, la voy a echar más peles para darte más calor, o aquí has llegado a la temperatura real, o estás por debajo, aquí estás por arriba y aquí tal, para que él automáticamente sepa cómo tiene que distribuir esa caldera, ¿vale? Para que mande más o menos. Esto con las calderas de Frolin al final es estudiarte cómo tienes que hacer la distribución del calor que produce esa caldera, ¿vale? En relación a otra. En sistema de iluminación, al final nosotros hacemos mucha instalación de tanto discotecas como bares, en el cual integramos audiovisuales, y una de las partes que nosotros vendemos y que le damos mucha importancia es a que tú con una iluminación haces una escena y haces un ambiente, ¿no? Que es lo que se intenta lograr desde lo que os digo, una discoteca o un bar hasta tu propia vivienda. No es lo mismo que quieras ver la tele a que estés comiendo en el comedor. Entonces al final una vivienda requiere también de que puedas tener escenas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo Sony es muy fácil. Tienes para integrar iluminación LED regulada, tienes para integrar tiras de LED RGB, tiras de LED RGB W, o sea que tienen, aparte de que puedes hacer colores, tienes un color puro en blanco. Puedes meter luz convencional y hacer unos dimmers, ¿vale? Que puedes hacer una escena que tengas unas luces al 50% y otras al 20%. Y luego lo bueno es que te puedes hacer unas escenas con decir yo por ejemplo, otro ejemplo práctico de mi casa, yo tengo un proyector en el salón con una pantalla. Entonces, para mí una escena de la domótica es ver película, ¿vale? Y ver película, ¿qué es? Que se baja la persiana, se me baja la pantalla del proyector, se enciende el proyector, la luz se queda solo la de la lámpara y una tira de LED que tengo se me enciende. Todo eso sí lo tendría que hacer con un mando a la tira de LED. Vete a bajar la persiana, pues al final te conlleva el que dices, es un rollo, y de esta manera podrías crear una escena en que ver película sea que la domótica trabaje por ti todo, ¿vale? Que eso es el confort que le llamo yo, que al final muchas veces dice la domótica que es cuando le sacas partido. Vale, siguiendo con el tema de audiovisuales, aquí también hay un campo y hay gente que ha hecho proyectos solamente con Loxon para audiovisuales.
Hay un ejemplo que yo en otra empresa que trabajaba antes, que trabajábamos en Forum, bueno, y seguimos trabajando para ellos. Antiguamente, ahora ya no hay tantos proyectos, pero se te plantea un proyecto de cómo automatizar un museo, ¿vale? Tú imagínate un museo que es una sala expositiva en la cual todos los días por la mañana hay que encender luces, hay que climatizar, hay que encender proyectores, hay que encender televisiones con contenidos multimedia, ¿vale? Nosotros ahora estamos estudiando un proyecto en el cual un Synology, ¿vale?, puede tener contenidos multimedia y tiene un aplicativo que es una configuración en la cual comparte archivos multimedia por un protocolo que se llama DLNA, ¿vale?, y un Loxone que lee DLNA. Entonces yo podría tener ahí, imaginaros, un museo con 10 salas expositivas, podría tener aquí los vídeos de esas 10 salas y 10 proyectores conectados en cada sala. Entonces, para mí podría dejar un panel en un ordenador o en un tablet diciendo arrancar el museo, y arrancar el museo es arrancar los 10 proyectores a la vez, es que lea los contenidos de aquí y le reproduzca en modo bucle en cada proyector. Entonces todo eso lo vas a poder hacer. Y un ejemplo también más básico, yo en mi casa tengo 2 altavoces en el baño y un equipo de sonido en el salón. Yo podría, con el Home Cinema, que es de Onkyo, ¿vale?, que es un Home Cinema de una marca de otro fabricante, tiene un protocolo de red. Entonces yo lo que le estoy haciendo a la domótica es decirle, me voy a la ducha y quiero escuchar los 40 principales, enciéndeme la cadena o la ducha en la zona 2. Y yo directamente desde el móvil acabo de encender el equipo de sonido que tengo en el baño, ¿no? Esa explicación te quiero decir que te sirve para una empresa para dar avisos. Nos ha surgido una empresa que tiene una nave grande y que tienen que dar avisos automatizados. Imaginaros que dices, aquí suena el timbre todos los días a las 2 de la tarde para irnos a comer. Podríamos montar un Loxone que automáticamente active el timbre y que automáticamente diga un audio que tengamos integrado aquí y que ese audio le cambiamos en función a las navidades o en función a lo que sea, ¿vale? Interesante, porque estamos hablando ya de audiovisuales, estamos hablando de ahorrar en climatización, estamos hablando de muchas cosas que yo veo que por eso estamos aquí. Una de las cosas también que os he dicho antes del módulo de IR, lo que os digo, tú al final te marchas de casa y yo tengo configurado que el Loxone le dé a stand-by a todos mis aparatos, ¿vale? Que dices, pues tengo el Canal Plus, tengo tal, pero luego hay varios aparatos a los cuales yo, cuando estoy fuera de casa, no quiero que consuman nada. Lo que puedo hacer es, una de mis salidas de relé, la podría meter a un enchufe y yo decir, cuando me voy de casa, este enchufe, quítamele la corriente. Entonces ya ese aparato, aparte de lo que te puede consumir un stand-by, decir, no quiero ni que tenga corriente, ¿vale?, porque no me interesa. Pues también haciendo esa configuración y luego le dices, cuando yo me salgo de casa, actívame este programa, ¿vale? Nosotros instalamos videocámaras y es uno de nuestros fuertes, o sea, hacemos instalaciones complejas de cámaras IP, hacemos cámaras, ahora mismo hay protocolos nuevos de TVI. Al final, la gestión de esas cámaras la puedes llevar con un Synology que te grabe aquí la información, con el grabador del propio fabricante, ¿vale? Pero luego también con Loxone yo puedo tener unas cámaras para hacer una videovigilancia, o imaginaros un chalet que tengo una cámara para ver la entrada del portón y tengo otra cámara para ver la entrada de la gente que entra andando o que llama a mi timbre, ¿vale? Yo con Loxone me puedo hacer un videoportero, que cuando a mí me llamen al videoportero, ese flujo que me produce la cámara, tanto de audio como de vídeo, ¿vale?, podríamos instalar un micrófono aparte para interactuar con la persona que está llamando, pero que me saque el streaming de vídeo que me da esa cámara IP, que me lo muestre en el móvil, o que no estés en casa, tú sabes quién te está llamando al teléfono, ¿vale? O sea, podríamos hacer un videoportero sin tener que comprar un videoportero de cualquier otra marca IP con llamada afuera que te conlleva que tenga la comunicación. O sea, sería como que digamos una cosa independiente de otro fabricante, que tú con esto te lo puedes hacer con una cámara IP que tenga un protocolo RSTP para coger el flujo de vídeo, ¿vale? Tienes un sistema que tienen ellos también de cómo se comunican los Sony contigo. Lo puedes hacer a través de mail, lo puedes hacer a través de avisos en la aplicación móvil y lo puedes hacer también con un sistema de llamadas que ellos tienen un protocolo, pero también lo puedes hacer
configurándote una centralita IP y configurando una cuenta SIM a los SOC. Nosotros tenemos un número, que ese número fijo no pagamos a nadie, solamente le tenemos con una compañía que tiene llamadas IP. Yo la cuenta SIM se la podría configurar en el NAS con una centralita y a la vez esa cuenta SIM en el LOSOR y que me llamen automáticamente con gasto cero. O sea, yo me estoy haciendo la comunicación con mi llamada IP que tengo de mi gestión, ¿vale? O si tengo una llamada, un teléfono, si contrato con ellos este sistema, lo que puedo hacer es que ellos también, con previo pago al año, te dan un número para que lo suene y te llame a ti cuando hay una incidencia, ¿vale? Cuando hablamos de seguridad, yo os hablo de alarma. Al final, la alarma de mi casa, ¿cuál es? Que cuando entre un tío y no ponga bien el código o no le dé las veces que yo tengo configurado al pulsador de la entrada para desactivar la alarma, tengo puesto que se encienda la música al 100%, tengo puesto que se bajen todas las persianas, tengo puesto que las luces hagan un strobe, tengo puesto, imaginaros, que el jardín se ponga a regar, claro, tú dime qué quieres hacer cuando alguien entre a tu casa que no quieras que se quede en casa a robarte. Entonces, al final, es un sistema de alarma